Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado en boca de muchos en el mundo del espectáculo y, para serles sinceros, nos tiene a todos con el corazón un poco en vilo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que han resonado juntos durante mucho tiempo, y que recientemente han sido protagonistas de una noticia que ha sorprendido a sus seguidores. Si el título lo dice todo, Kerem Bürsin se disculpa con Hande Erçel: lamento mucho mi error. Antes de sumergirnos en los detalles, si son fanáticos de las noticias del entretenimiento, de los dramas turcos, o simplemente les gusta estar al tanto de lo que sucede con sus celebridades favoritas, este es su lugar. Les invito cordialmente a que le den ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y, lo más importante, ustedes no se pierden nada de lo que compartimos. Así que denle clic. Ahora adentrémonos en este asunto que ha generado tantas especulaciones y, al parecer, un momento de reflexión y humildad por parte de Kerem. Todos conocemos a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y a nivel internacional. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones. Durante un tiempo fueron la pareja dorada, la imagen de la felicidad y el amor en el estrellato turco. Sus publicaciones juntos, sus apariciones públicas, todo era seguido con un entusiasmo sin igual. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Las relaciones, incluso las de las estrellas, pasan por altibajos. Y en este caso particular parece que hubo un momento crucial, un desliz, por llamarlo de alguna manera, por parte de Kerem, que llevó a la necesidad de una disculpa pública. La noticia de la disculpa de Kerem a Hande ha circulado rápidamente y lo interesante aquí es no solo el hecho de la disculpa en sí, sino el contexto y las implicaciones. Sabemos que el título es conciso, pero nos deja con la intriga de qué exactamente pudo haber sucedido. ¿Fue un comentario desafortunado? ¿Una acción impulsiva? ¿Algo relacionado con su vida privada que se hizo público? Las especulaciones han sido muchas, y es natural que así sea. Lo que sí parece claro, y es un punto muy importante a destacar, es la valentía y la madurez que implica ofrecer una disculpa. En un mundo donde a veces la imagen pública lo es todo, admitir un error, sobre todo si ha afectado a alguien cercano y querido como Hande, requiere una gran fortaleza. Kerem, al emitir esta disculpa, no solo está buscando reparar una situación, sino que también está mostrando una faceta de sí mismo que muchos admirarán, la de alguien que reconoce sus fallos y está dispuesto a enmendar las cosas. Según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y del propio titular, la disculpa de Kerem Bürsin a Hande Erçel es un mensaje directo, una admisión de responsabilidad. La frase "lamento mucho mi error" es directa, sin rodeos. Esto sugiere que el error fue significativo y que Kerem entiende la magnitud del impacto que pudo haber tenido en Hande. Ahora, ¿qué tipo de error podría haber sido? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero es un terreno que intentaremos abordar con sensibilidad y respeto por la privacidad de ambos. Si pensamos en relaciones de pareja, y más aún en relaciones públicas, los errores pueden ser de diversa índole. Podríamos estar hablando de un malentendido grave, de una palabra dicha en un momento de enfado, o incluso de una decisión que afectó a la dinámica de su relación, o a la imagen pública que ambos proyectaban. Considerando el historial de su relación, es posible que la presión mediática haya jugado un papel importante. Las parejas de celebridades están bajo un escrutinio constante y a veces, la propia atención que reciben puede generar tensiones. Quizás Kerem dijo algo en una entrevista, o comentó algo en redes sociales, que fue malinterpretado o que hirió a Hande. O tal vez el error fue de índole más personal, algo que ocurrió en la intimidad de su relación, pero que de alguna manera se filtró o tuvo repercusiones públicas. Lo que es reconfortante y es un mensaje que queremos transmitir, es que a pesar de los altibajos que cualquier relación puede experimentar, el acto de disculparse demuestra un deseo de preservar la conexión, de sanar y de seguir adelante. En este caso, si la disculpa es sincera, abre la puerta a la posibilidad de reconciliación, o al menos, a una resolución amistosa y respetuosa de la situación. Es importante recordar que tanto Kerem como Hande son seres humanos. Cometen errores, sienten y pasan por momentos difíciles, al igual que cualquiera de nosotros.
La diferencia es que sus vidas están expuestas a la luz pública y sus acciones, incluso las más privadas, pueden convertirse en noticia. Esto sin duda añade una capa adicional de complejidad a sus vidas. La disculpa de Kerem podría ser un punto de inflexión. Si Ande acepta esta disculpa, podría significar que ambos están dispuestos a trabajar en lo que haya sucedido. Si no la acepta, también sería una decisión válida y esperemos que se respete. Lo que sí es seguro es que este evento nos enseña sobre la importancia de la comunicación y la empatía en las relaciones, incluso en las más mediáticas. Pensemos un momento en el poder de una disculpa sincera. Una disculpa bien hecha no solo consiste en decir lo siento. Implica reconocer el error, entender el daño causado, expresar remordimiento y a menudo, ofrecer una promesa de cambio o de no repetición. Si el titular que hemos visto refleja una disculpa así, entonces Kerem está haciendo un esfuerzo por enmendar las cosas. ¿Y qué podemos esperar de Ande? Ella es una artista talentosa y una persona que ha demostrado gran resiliencia. Su reacción a esta disculpa será clave para el futuro. Si decide perdonar y seguir adelante, será un testimonio de la fuerza de su vínculo. Si decide que el daño es demasiado, también será una decisión comprensible y respetable. Es fascinante observar cómo estas figuras públicas, a través de sus acciones, nos brindan lecciones. En este caso, la lección es sobre la importancia de la responsabilidad personal y la capacidad de admitir cuando nos equivocamos. Es un recordatorio de que nadie es perfecto y que el crecimiento personal a menudo viene de aprender de nuestros errores. Además, esta noticia nos invita a reflexionar sobre cómo consumimos la información sobre las celebridades. A veces tendemos a idealizarlas o a juzgarlas con demasiada dureza. Pero la realidad es que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay personas con vidas complejas, con alegrías y tristezas, con aciertos y errores. La disculpa de Kerem Bürsin podría ser un mensaje para sus seguidores también. Un mensaje de que incluso cuando las cosas se complican, hay espacio para el arrepentimiento y la reparación. Es una señal de que la comunicación abierta y la voluntad de reconocer nuestros errores son fundamentales para mantener relaciones saludables, ya sean románticas, de amistad o profesionales. En este momento lo más sensato es esperar a ver cómo evolucionan las cosas. Las especulaciones pueden ser entretenidas, pero no debemos olvidar que son solo eso, especulaciones. Lo que sí es un hecho es la disculpa. Y ese hecho en sí mismo es digno de atención. Esperamos que esta situación, sea cual sea su resolución final, sirva para que Kerem y Ande crezcan como individuos y, quizás, encuentren un camino de entendimiento mutuo. La admiración que sentimos por ellos como artistas no disminuye, pero este tipo de situaciones nos recuerdan que también son personas que navegan por las complejidades de la vida. Para finalizar esta parte de nuestra conversación, quiero enfatizar que el respeto por la privacidad de Kerem y Ande es fundamental. Si bien la noticia es pública, los detalles íntimos de su relación son suyos. Lo que podemos hacer como seguidores es ofrecerles nuestro apoyo, desearles lo mejor y aprender de las lecciones que estas situaciones nos brindan. Y así, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos profundizado en la noticia de la disculpa de Kerem Bürsin a Hande Erçel, explorando las posibles implicaciones y reflexionando sobre la importancia de la admisión de errores en las relaciones. Hemos destacado la valentía que implica reconocer un fallo y la esperanza que una disculpa sincera puede traer. Hemos recordado que a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Hande son seres humanos que enfrentan desafíos como cualquiera de nosotros. Espero que esta exploración les haya resultado intrigante e informativa y sobre todo, les haya dado algo en que pensar. Como siempre, agradecemos enormemente que hayan pasado este tiempo con nosotros. Sus comentarios son la chispa que alimenta nuestro canal y nos ayudan a mejorar día a día. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la disculpa de Kerem es un paso importante? ¿Les gustaría verlos reconciliados? Déjenos sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han encontrado valor en lo que hemos compartido, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o simplemente con alguien a quien crean que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.